tema que le vamos a impartir en esta ocasión se trata sobre temperatura y calor. Los integrantes de este grupo son los siguientes: Livington Castro, Génesis Jiménez, Ariel Jacome y Saulín, que cuando vaya a transcurrir este video se van a ir presentando constantemente. Continuemos. Temperatura. Temperatura es la energía que tiene una sustancia térmica que se puede medir a través de un termómetro. ¿Qué se quiere decir a través de un termómetro? Es un aparato que sirve para medir la temperatura de un cuerpo, ya sea que esté caliente o tan frío. Bueno, calor. Calor es la transferencia de un cuerpo que tenga mayor cantidad de energía a un cuerpo que tenga menor cantidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo de mayor cantidad de energía, un ejemplo muy sencillo, el Sol, tiene una gran cantidad de energía, y en un cuerpo de menor cantidad de energía es el hielo, o el punto de fusión del agua. Este punto de fusión del agua se da cuando el grado llega a 0 grados Celsius. Entonces, seguimos. Los tres mecanismos que podemos utilizar aquí en calor o la conducción de calor son los siguientes: conducción, convención y radiación. Conducción es un ejemplo tan sencillo sobre que tenemos una vela y una cuchara y encendemos la vela. Entonces ponemos un punto de donde esté la vela con la cuchara junta. Ese punto se va a ir calentando constantemente. Como el hierro es un buen conductor de energía, va a ir que se transmite hasta el otro punto, pero según como tenga la cantidad de energía que tengamos. Pero continuemos. Convención es cuando, digamos, un ejemplo más sencillo, cuando encendemos una hornilla y ponemos a hervir agua, en el cual las partículas están totalmente calmadas en el agua, pero ya a través que le metimos calor, ya las partículas se van a comenzar a separar y se van a comenzar a alocarse y se van a comenzar a evaporar. Van a ir en forma circular según cómo vaya aumentando la calor en la olla. Bueno, el otro tema es radiación. Radiación, un ejemplo tan sencillo también, el Sol y el planeta Tierra. El Sol es el que tiene mayor cantidad de energía y ese va a ser el que va a radiar hacia el planeta Tierra, va a mandar a sus rayos, pero a través de ondas. Esa onda va a llegar al planeta Tierra y va a hacer que llegue la calor del Sol. Otro tema muy importante son las unidades de medida de calor. Según el Sistema Internacional de Medidas, el calor se mide en joules y en calorías. Bueno, una caloría, ¿cuánto equivale en joules? Equivale a 4.184 joules, pero al revés, un joules equivale a 0.24 calorías. Y en esta hora les voy a hablar sobre la temperatura y el calor. La temperatura es una medida de indicación de qué tan caliente o frío es un objeto. Por ejemplo, podemos decir que una estatua caliente tiene una temperatura alta y que un cubo de hielo una temperatura baja. Si un objeto tiene una temperatura más alta que otro, decimos que este es más caliente o que el otro objeto es más frío. Caliente y frío son términos relativos como alto y bajo. El calor está relacionado con la temperatura y describimos el proceso de transferencia de energía de un objeto a otro. Es decir, calor es la energía neta de transferida de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a explicar sobre la escala Fahrenheit y la escala Celsius. La escala Fahrenheit es el grado Fahrenheit, es una escala de temperatura propuesta por Daniel Gabriel Fahrenheit en el año 1724. La escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua, 32 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit respectivamente.
El método de definición es similar al utilizado para el grado Celsius, representado por una Z. Ahora les voy a hablar sobre escala Celsius. Anders Celsius definió su escala en el año 1742, considerando las temperaturas de ebullición y de congelación del agua, asignándoles originalmente los valores de C, que viene a ser Celsius, y 100 grados Celsius, respectivamente. Más tarde, Jean-Pierre Christine en el año 1743 y Carlos Linneo en el año 1745 invirtieron a ambos puntos. Bueno, a continuación les voy a explicar un ejercicio de cómo pasar a grados Celsius a grados Fahrenheit. Primero ponemos los datos, que viene a ser 25 grados Celsius. La fórmula para pasar de Celsius a Fahrenheit es esta. Ahora lo que hacemos es reemplazar Celsius, que viene a ser 25 grados centígrados. Tengo otra cruz. Y resolvemos aquí y el resultado nos da 45 más 32, que es igual a 77 grados Fahrenheit. De acuerdo. Ahora les voy a explicar un ejercicio de cómo pasar a grados Fahrenheit a Celsius. Bueno, primero copiamos los datos. Y ahora vamos a poner la fórmula. Bueno, una vez resolvemos esto de aquí y nos va a quedar 18 por 5. Todo esto dividido para 9, que nos va a dar 90 dividido para 9, que el resultado de esto nos da 10 grados Celsius. Buenos días, compañeros y compañeras. Nuestro tema en general es dilatación y calor. Primeramente me presento, mi nombre es Isaac Sebastián Guimbaye, del curso del tercero PGV. Yo me voy a centrar un poquito en qué es la dilatación. ¿Qué es la dilatación? La dilatación principalmente es cuando un objeto metálico, una barra de hierro, una barra de acero, una placa de aluminio, hay muchos tipos de objetos metálicos, entran en calor. ¿Qué pasa cuando este objeto entra en calor? Lo que pasa a hacer es expandirse. Al expandirse, gracias al calor, se incrementa un poquito su tamaño volumétrico. No suele ser tan exagerado como el gráfico que acabo de hacer, siempre es un poquito sutil. ¿Ya? Vamos a poner un simple ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un termómetro. ¿Qué pasa con el termómetro? El termómetro tiene un poquito de mercurio dentro. Al entrar en calor, el termómetro, ahí entran dos tipos de calor. El calor que recibe el termómetro, el cristal de afuera, y el calor que recibe el mercurio que está adentro, ¿correcto? Ya, principalmente el cristal de afuera se dilata diferente al mercurio de adentro. El mercurio de adentro se calienta más. ¿Qué viene a hacer esto? Ahí venimos a hacer la temperatura que se le suele tomar a una persona y también se le suele usar en animales para saber su temperatura del cuerpo. Esto al dilatarse se calienta, al calentarse se expande. También hay tres tipos de dilatación lineal. Está la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación cúbica, ¿correcto? Estamos hablando de un cubo. Bueno. Una de las tres raíces de la dilatación es la dilatación lineal. Principalmente yo lo voy a explicar en una barra de metal. Vamos a suponer que tenemos una barra metálica, ¿verdad? Esta, al entrar en una temperatura de calor o de dilatación, ¿qué pasa a hacer? La dilatación lo que va a pasar a hacer es a expandirla, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a sacar todas esas medidas? Principalmente tenemos que ver longitud. La longitud de la barra inicial, que es L sub 0. ¿Verdad? De ahí también vamos a poner el diámetro, que es, este va a ser la temperatura inicial, porque todavía no está dilatada. ¿Qué va a ser? T sub 0, ¿verdad? T sub 0, correcto. El objeto, al entrar en una temperatura en calor, como ya expliqué anteriormente, va a dilatarse y va a expandirse. Principalmente vamos a sacar una medida para sacar la fórmula de este objeto. Este va a llamarse TF, temperatura final, porque después de la dilatación va a tener una sola temperatura, la finalizada.
Ok, también tenemos, vamos a sacar la longitud entre la diferencia de este con este. Va a ser delta de L. Ya, ese delta de L es la diferencia entre la barra inicial y la barra final. ¿Correcto? Ya, bueno, ¿cómo vamos a sacar esa medida? Vamos a llamarlo delta de L, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando queremos sacar esa medida o esta fórmula? Aparece un coeficiente llamado coeficiente de dilatación. Ya, principalmente el coeficiente de dilatación se la muestra como la letra Y, pero alfa. Esta. Ya. También vamos a tener longitud por delta de t. Longitud por delta de t. Ya. ¿Cómo sacamos delta de t? Principalmente delta de t para sacar delta de t vamos a poner, o sea, para sacar delta de t vamos a hacer esto, ¿no? Delta de t va a ser la diferencia entre la temperatura inicial con la temperatura final. Correcto, ¿qué vamos a hacer esto? Primero vamos a poner la temperatura final, TF, menos la temperatura inicial que venimos a proceder, ¿no? Temperatura inicial. Bueno, pausa. ¿Qué pasa si delta de t nos sale en negativo? Lo que pasa aquí es que no hubo un agrandamiento por la dilatación, sino hubo lo contrario, un acortamiento. Ahora sacamos longitud. Vamos a sacar longitud sola, que es este, ¿verdad? ¿Cómo sacamos longitud? Longitud sola es la diferencia entre L inicial contra delta de L. Vamos a poner L es igual a L inicial y delta de L. ¿Correcto? Ya. Esto para sacar esto, lo que vamos a hacer es la diferencia entre delta de L, ¿no? Vamos a sacar L es igual a L inicial. Ahí viene de nuevo la letra Y, que es el coeficiente de dilatación. Ese se lo usa muchas veces en estos casos. Ahora, la fórmula en sí es Y es Y. Es Y delta de L sobre L sub 0, si no me equivoco. Perdón, es al revés, L sub 0 sobre delta de L. L sub 0 sobre delta de L. Ya. Y también vamos a tener, para sacar la fórmula, aquí vamos a hacer una simplificación simple. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Va a ser L es igual a L inicial entre paréntesis 1 más de la letra esta letra que se llama coeficiente intelectual delta Y. Va a ser 1 más esta letra y delta de L, ¿verdad? Perdón, delta de T. Siguiente, ponle pausa. Oye, qué... Ya, bueno. En síntesis, esta es la dilatación lineal. Ahora les voy a explicar un poco lo que es la dilatación superficial. Les voy a dar un resumen breve porque no quiero que el video se extienda, ¿verdad? ¿Qué es la dilatación superficial? La dilatación superficial es cuando tenemos una base cúbica, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta base? Esta base va a presentarse con una delta de t. Esta delta se representa con Y. Esta delta se representa con delta de Y. También tenemos algo que se llama temperatura inicial, que es la temperatura inicial es antes de la que entre a la dilatación. Este es 0, T sub 0, ¿verdad? Ahora, este es un área superficial se llama. Esta área, ¿cómo se le representa? Principalmente hay que sacar la longitud. Esto es la longitud inicial, L sub 0. También tenemos una altura inicial, que es H sub 0. H sub 0 es la altura inicial del objeto. ¿Cómo se saca el área? El área de la temperatura es área inicial es H sub 0, si no me equivoco, es L sub 0, es por H sub 0. L sub 0 es la longitud inicial y H sub 0 es la altura inicial. ¿Qué pasa cuando esto se dilata? Cuando esto se dilata tenemos una superficie más grande. Claro, en sí, originalmente no suele haber una dilatación tan extrema, pero es porque se nota el cambio principalmente, ¿no?
¿Qué vamos a pasar aquí? Aquí vamos a tener una temperatura final. Esta temperatura final va a tener un área que va a ser A. Vamos a ponerlo como A. ¿Cómo sacamos esta área? Esta área es L. Esta área, una es L. ¿Cómo sacamos la longitud dilatada de este objeto? Principalmente es L sub 0. Vamos a ponerla acá para que se vea mejor. Es L igual. Longitud es L sub 0. Entre paréntesis vamos a poner 1 y la delta de T, que es esta. Vamos a ponerla ahí. Por delta de T, ¿verdad? Esta letra se conoce como alfa, no sé si ya la aclaré anteriormente. Ya, también vamos a tener una altura diferente a la de acá. ¿Cómo vamos a sacar la altura? Es simple, la altura de acá vamos a sacarla así, con H. H es igual a H sub 0. Es lo mismo que la de acá, pero solo cambia la letra H, que es altura. Perdón, H sub 0, entre paréntesis, 1 más alfa, más por delta de T, ¿verdad? Correcto. Pausa. Bueno, también voy a seguir explicando un poquito lo que es la dilatación cúbica o volumétrica. Principalmente vamos a decir, vamos un ratito pero también por acá, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos una superficie cúbica aún sin dilatar. ¿Cómo va a ser esto? ¿Les explico? Esta es la primera superficie cúbica. Esta vez ya no va a ser altura, ni longitud, ni nada, ni área. Va a ser volumen. Volumen inicial, vamos a ponerlo B0. También vamos a tener T sub 0, que va a ser temperatura final. O sea, temperatura inicial, disculpen. T sub 0 siempre va a significar temperatura inicial. Ya, vamos a suponer que tenemos una dilatación en ese objeto cúbico. ¿Qué va a pasar? Eso se va a expandir. Siempre se va a expandir. Cuando hablamos de dilatación se expande. Lo contrario sería, la dilatación es calor. En cambio lo contrario sería enfriamiento. Se podría decir que ya no se expande, sino que se recoge. Vamos a poner una superficie volumétrica o cúbica más, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Aquí, como ven, ya presentó una dilatación, una expansión. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener un volumen y una temperatura. ¿Cómo sacamos esta temperatura? En esta temperatura va a haber una gran diferencia. ¿Cómo sacamos la temperatura? Va a ser delta de T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. TF significa la temperatura final después de dilatación y T sub 0 significa temperatura inicial. ¿Cómo sacamos delta de T? Volver, me repito, es de temperatura final menos temperatura inicial, ¿correcto? También vamos a sacar, también va a haber una gran diferencia en volumen. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a tener delta de B es igual a beta por volumen final menos por delta de T. Beta es el signo o la representación que se usa en las superficies cúbicas, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar esto? ¿Cómo vamos a sacar volumen? Principalmente se usa una fórmula, que es esta. ¿Correcto? Acá tenemos el paso. Vamos a prestar atención a esa fórmula. Vamos a hacer esto. Volumen es igual a volumen inicial más delta de B, delta de volumen. Aquí está. ¿Qué hacemos aquí? Volumen es igual a volumen sub 0 más esto, lo pasamos a reemplazar con acá, que va a ser beta de B por delta de T. ¿Correcto? Ya. Después de eso vamos a hacer una simple simplificación que va a ser volumen es igual. Esto lo que vamos a hacer es volumen sub 0 entre paréntesis 1 más beta por delta de T, ¿verdad? Ya. Esa es la fórmula inicial que se hace para representar esta formulación. Está muy mal hecho. Bueno.